Entonces, como les decía, como les decía, entonces aquí tenemos que está entrando todo el mundo y me genera lentitud en el sistema. Ah, ya vi que es. Dame un segundo, por favor. Ahora sí. Listo. Entonces, lo que pasa es que aquí hay un problema de latencia y ya lo corregí. Ustedes no lo ven, pero después en las grabaciones no va a salir bien. Me disculparán con ustedes. Me disculparán ustedes. Entonces, ahora sí. Entonces la idea es reglamento técnico etiquetado de RETIC. Entonces la idea es que cómo se regula, cómo contribuye al ahorro de consumo, uso de aparatos con mejor tecnología, al desarrollo de la industria nacional, cuidado del medio ambiente, mejora la calidad de los seres de los colombianos como tal, toma las decisiones en procesos de fabricación, comercial y uso final de los equipos. Informa a los usuarios sobre el consumo de indicadores de desempeño energético y se aplica en tanto a lo que es, como les decía, aires acondicionados, refrigeradores, balastros, motores, lavadoras de ropa, calentadores de agua y gasodomésticos. Entonces, la idea es, pues obviamente, que sean a partir del beneficio de los aparatos más eficientes, los equipos eficientes consumen menos energía. Obviamente nosotros hablamos del consumo del batiaje como tal de cada uno de los electrodomésticos, reduce los costos en la factura eléctrica y nos da una estimación, más adelante les voy a mostrar cómo se estima el consumo de cada uno de los gasodomésticos que vamos a utilizar. También, obviamente, esto forza la incorporación de nuevas tecnologías que optimizan el consumo de energético. Las ventajas: menor consumo de energía, mayor rentabilidad, uso racional de los recursos naturales. Y los electrodomésticos y refrigeradores y lavadoras, aires acondicionados, pues realmente, como ya se ha nombrado, representan un alto consumo energético. Y la idea es ya pues modernizarlos en cuanto al uso ya con tecnología, o sea, parte electrónica, no tanto mecánica, y nos garantiza obviamente un consumo más acorde a nuestro bolsillo. Eh, la idea de los equipos es que
la idea es que, por ejemplo, el uso llega el uso final del cliente y obviamente lo que son acondicionadores, refrigeradores, balastros. ¿Alguno sabe qué es un balastro? ¿Aló? ¿Alguno sabe algo qué es un balastro? No es la lámpara internamente, no sé si seguro. Sí, es como un transformador de energía que eleva en algunos casos el voltaje o en algunos casos lo baja, pues para uso tanto de lo que es la parte de LEDs como lo que son los tubos luminiscentes que se utilizaban antiguamente. Esos son los balastros. Por eso dicen balastros electromagnéticos y electrónicos. Motores eléctricos monofásicos, trifásicos de inducción, lavadoras de ropa eléctrica de uso doméstico, calentadores de agua eléctricos y a gas y gasodomésticos para la cocción de alimentos. Entonces, como ya hablamos, nosotros vamos a hablar de cada uno de ellos, tanto el consumo de energía, de el cómo está montado cada una de las etiquetas para los diferente clase de electrodoméstico, cuál es el consumo de qué tipo es, si es ya un consumo mayor o si es un consumo menor, dependiendo de la letra que vemos acá. La capacidad la capacidad de almacenamiento, estamos hablando de una nevera, el sistema de deshielo, si es automático, la temperatura ambiente de operación adecuada de cada uno de ellos. Y a su vez, nosotros tenemos que tener en cuenta, ya hablando de la etiqueta como tal, usualmente debe ser una A6, o sea, de 10 centímetros de ancho por 14.4 centímetros de diámetro. La idea es que sea lo más visible posible. Hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta ya cuando vamos a utilizar este tipo de etiquetas, es la ubicación de los mismos. Entonces, la idea es que nosotros tenemos este tipo de formato, pero por ejemplo, digamos que el aire acondicionado fuera moderno y son de 10 centímetros de lado por 30 centímetros de largo. Entonces, una etiqueta ocuparía mucha área. Si me va a entender, o sea, el área no debe sobrepasar el 50% del empaque. Sí, entonces, si llega pasando eso, entonces lo que nosotros debemos hacer es cambiar el formato de una 6 a una 7, lo que nos acomode más para aplicarlo dentro de cada una de las cajas. Y es decir, a la hora de ponerlos dentro del sistema de almacenamiento, siempre deben de estar mostrándose. Es una regla. Deben de estar mostrándose y siempre a la parte derecha de cada uno de los productos, como se muestra en este dibujo. Eh, entonces, si, si son ya muy grandes, entonces lo cambiamos de formato A7 a 8. Entonces, es decir, de 7.4 a 10.5, si es no se ve, todavía se ve mucho, pues podemos reducirla a una 8, que es un 5.2 centímetros por 7.4 centímetros de alto. Entonces, este tipo de formatos es de tener en cuenta a la hora de organizar los productos tanto en las estanterías como la disposición de los clientes dentro del almacén. Eh, la idea, por ejemplo, de un aire acondicionado, por ejemplo, nos da el consumo de 420 kilovatios hora por mes. Esto ya está calculado en términos de consumo aquí en Colombia. Es el promedio. Recuerde que en Colombia existen muchos climas, entonces por eso dentro de las etiquetas nosotros debemos siempre ver, aquí sí está, mire, al ambiente adecuado de operación entre 14 y 42 grados. O sea que se debe tener en cuenta o cuando es en Yopal 45 grados a la sombra o cuando es por encima de Tunja o los Nevados que es de menos o de 10 grados centígrados para el consumo normal. Entonces se deben de tener en cuenta esos valores.
Entonces, igualmente la eficiencia energética de, de 3.8 vatios tiempo sobre el lumen. La capacidad de enfriamiento es aproximadamente de 10.600, de 10,6 kilovatios. Y obviamente la temperatura, obviamente si, por ejemplo, si estamos hablando del aire acondicionado, ¿cuántos decibeles? 40 decibeles a 1 metro de distancia, y la clasificación energética del aire acondicionado. Entonces nosotros ya debemos de mirar las características técnicas, la distribución de cómo vamos a montar el tiquete o el sticker de la Retic, y cómo vamos a distribuir esto dentro de la caja. Sí, tanto para la presentación como el manejo dentro del almacén. Por ejemplo, todas deben de tener este logo, ¿cierto? Obviamente, determinar cuánto es el consumo, ¿cierto? Siempre debe tener este aviso como para recordar. El consumo energético dependerá del lugar de instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo. Y obviamente si es un acondicionador de aire para recintos, ¿de qué estilo? Si son muy pequeños, el aire, cuánto consume, cuánto es que era se me olvidó la relación, pero no, ahorita me acuerdo. ¿Cuál es la relación entre el tiempo por ejemplo, de un aire acondicionado para que enfríe un volumen, un espacio dentro de un recinto o una cocina o un ambiente muy grande? Entonces debe tener en cuenta el consumo y la capacidad del aire acondicionado. Igualmente, ya hablamos del consumo. Abajo la denominación del equipo debe indicarse: compare este equipo con otros similares Retic. Entonces el consumidor, ¿qué puede hacer? Leer la etiqueta, irse al almacén, empezar a decir, bueno, esta lavadora A, lavadora B, lavadora C, lavadora D, o lo que sea, y empieza a comparar cada uno de los consumos, la marca y las características técnicas de cada uno, en este caso aires acondicionados, y cuál es el mejor con respecto al consumo energético que necesita. Eh, Igualmente, dentro de la etiqueta podemos encontrar, por ejemplo, y es una obligación no retirar esta etiqueta hasta que se venda al equipo, al consumidor final. Esto ya lo he visto en algunos almacenes, como para que no vean el consumo, arrancan la etiqueta de las cajas, simulando que algún cliente se la llevó, y a veces pues incurren en faltas con respecto a la regulación que hay. Igualmente, ya con respecto a la información específica, si ustedes quieren, pueden ingresar a este link que ven acá, en el cual hace una mayor ampliación del tema. Sí, dígame, Jackson. Me está Por lo menos, preguntando. Sí, qué dígame. pena. Por lo menos yo le voy a decir honestamente, pues, yo soy técnico en electricidad y técnico en cocina, pero me Sí, dedico señor. más a la cocina. Sí, señor. Yo he visto en algunas cocinas esa etiqueta Ujú. y me da la misma información y eso, pues como estoy en el mundo gastronómico, también me han llegado algunas cocinas industriales con esa etiqueta, pero no entiendo, siendo técnico de electricidad, por qué ahí en el aspecto de la parte del gas, que influye en eso, pues, disculpe la ignorancia. O sea, con respecto al consumo de energía, a veces usted va a encontrar, es una conversión de energía. Es decir, como por decirlo así, que 1 centímetro cúbico de gas propano equivale a tanta electricidad. Usted ha visto eso, ¿no?
que en los de cocina aparece esa conversión, ¿no? Que es todo extraña, ¿no? Sí, 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 es que eso ahí a donde iba yo, pues, porque por lo menos Sí, en mi casa yo tengo gas domiciliario, pues, y a veces veo que para leer eso tengo que, entonces esa era la pregunta, que si es esa etiqueta cuando era en la parte de cocina va en función de eso, de cuánto se consume en gas equivalido a electricidad, sí, ¿correcto? porque se hace una conversión energética. Yo más adelante lo voy a explicar cuando empiece a hablar Ah, de ok, cocinas a listo. gas y me tiene la pregunta guardada como para aclarar el tema. Ok, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos unas unidades de consumo que quiero que vean. Por ejemplo, aires acondicionados es aproximadamente entre 122 y 793 kilovatios hora. Refrigeradores 72, 124, congeladores de uso comercial, sí, de 138 a 242 kilovatios hora. Refrigeradores. Quiero que la idea de esta tabla que le estoy mostrando a ustedes es que la estudien, como para que vean qué consume más, qué consume menos, y véanlo en su hogar, como para que vean como las cosas a largo plazo, el efecto de este tipo de consumo en su bolsillo, como para acordarse, porque más adelante pues deben de tener una relación como más directa con este tipo de consumo según las etiquetas que nosotros les estamos haciendo el seguimiento. Entonces, los componentes de la etiqueta, como les decía a ustedes, son el consumo, la denominación del equipo, las características generales del equipo, el desempeño del, de energético del equipo y obviamente las gráficas de desempeño energético. Entonces, aquí unidades de consumo de la etiqueta, entonces kilovatios hora, mes, y aquí hay una que es con respecto al año. Eh, generalmente se aplica a balastros. Entonces, el desempeño energético ya con respecto a a las unidades de desempeño de los aires acondicionados, al ahorro energético en vatios da un porcentaje con respecto a los de uso residencial. Los congeladores da un porcentaje, o sea, con respecto al desempeño es del menos 1%, 2% del consumo de energía. Refrigeradores de uso comercial, vatio litro, sí, vatio hora por litro. Entonces, como les decía yo, acuérdese que usted cuando va a comprar una nevera dice tiene 400 litros de capacidad, pues ahí ya sabe más o menos cómo es la relación con respecto al uso comercial de energía de vatio litro con respecto a la capacidad de la nevera. Congeladores de uso comercial, balastros, porcentaje, ¿sí? De energía por vatio. Motores eléctricos, la eficiencia, qué tan eficiente es, si es de 98% de la energía o si es malo, que es de 2%, entonces el 98% se desperdicia, por decirlo así. Lavadoras de ropa, litro por kilovatio hora, por ciclo, sí, por ciclo de lavado, ¿no? Calentadores de agua, eficiencia energética, calentadores a gas, eficiencia energética y domésticos para cocción de alimentos. Entonces, todo esto lo estamos viendo ya con la descripción de las etiquetas y, por ejemplo, el consumo generalmente está en B. Sí, o sea, es de menor consumo en los nuevos equipos. La mayoría de los equipos antiguos está entre D y E, pero no es generalidad. Es una gran mayoría, pero algunos funcionan óptimamente. Eh, Hay otra cosa que quisiera mostrarle a ustedes, que por ejemplo las características generales de los aires acondicionados. Entonces decimos que la capacidad de enfriamiento es en vatios, el rango de temperatura para la adecuada operación de grados es en Celsius, áreas máximas a acondicionar. Dentro de los aires acondicionados, como les dije, hay unos que son portátiles, otros que son de pared, otros que son de techo, otros que son de pared pero exterior.
porque traen el mismo módulo y ustedes tienen que romper la pared para acomodarlos. Otros que son de pared, pero con tubería que sale hacia afuera, con conexión. Hay bastantes tipos, vamos a tratar de verlos más adelante. Y lo que son refrigeradores y congeladores, balastros. Entonces, los refrigeradores y congeladores, como les dije yo, se basan por litros, qué sistema de descongelación tiene, el rango de temperatura de operación en Celsius. Lo mismo los refrigeradores, los balastros, los motores eléctricos. Los motores eléctricos tienen bastante pues variaciones que son los controles de velocidad cuando es de una base, bifásicos, trifásicos, de tipo industrial. Entonces hay bastantes motores eléctricos, eso sí es un mundo aparte. Lavadoras de ropa, obviamente con respecto al volumen de litros. Calentadores eléctricos a gas que son acumuladores. Es decir, es un tanque que usted lo pone fuego por debajo y lo empieza a calentar, así en modo gráfico. Calentadores eléctricos que son acumuladores y son eléctricos. O sea, es una resistencia de abajo que calienta el agua, entonces el consumo es diferente. ¿Qué tipo de encendido tienen? ¿Cierto? Y lo que son gasodomésticos para cocción de alimentos, pues cuántos quemadores hay, cuánto es el consumo calorífico nominal, kilovatios hora, la disponibilidad de bloqueos en válvulas de control, temperatura máxima, tipo de encendido. Eh, entonces, aquí hay una, como una especie de descripción, ¿cierto? De que es un aire acondicionado. Entonces, como les decía yo, está expresado en kilovatios hora por mes, así como la eficiencia energética, pues igualmente qué capacidad de enfriamiento tiene, hasta 10.000, 10 kilovatios por hora o 36.000 BTU, ¿sí? Y obviamente ustedes deben de mirar, ya analizando esto, me gustaría que empezaran como a jugar con sus electrodomésticos en la casa. Y el consumo, por ejemplo, ustedes lo pueden determinar con esta ecuación que está acá. Esta ecuación es el consumo de energía del mes, ¿cierto? Estándar en un sistema de aire acondicionado es de 132 horas al mes por el resultado del consumo de energía por hora. Sí, entonces este tipo de consumos, como para que ustedes se vean, pues más o menos cuánto equivale con respecto al consumo del hogar. Y como les mencionaba, los modelos que nosotros tenemos es multitipo, multi-split, es decir, está afuera, proyecta el aire acondicionado y lo manda por tubería a las diferentes áreas. Tipo mini split, que es solamente una unidad exterior que colecta el agua, el aire, y lo purifica y lo manda aquí a la unidad interior, donde usted hace el control de temperatura. Tipo ventana. Tipo ventana, lo que les decía yo, que simplemente toca romper la pared para que extraiga el aire, congele el aire y lo vuelva hacia afuera. El tipo portátil, que es el que utilizan los hogares como aire acondicionado muy pequeño, y el tipo cassette que se coloca realmente en los techos. Entonces, la idea general, sí, la idea general es que ustedes tienen que empezar a mirar, por ejemplo, el primer dato, que es la parte de eficiencia energética, por ejemplo, es de 3 vatios, ¿cierto? Por BTU. Y significa que vatio de electricidad está consumido y el equipo entrega 3 vatios de refrigeración, ¿cierto? Cuando es mayor este valor, es más eficiente el equipo. O sea que entre más valor por vatio de energía, no temperatura, sino energético, es mucho más eficiente.
El consumo energético es de 400 kilovatios al mes. Estamos leyendo y traduciendo lo que dice acá, sino que se hizo esto como para que a ustedes les quede mucho más fácil entender la etiqueta que dice aquí con respecto a al aire acondicionado. Eh, entonces, Eh, por ejemplo, la capacidad de enfriamiento, los factores que influyen en la eficiencia, pues obviamente la ubicación, obviamente el mantenimiento de los filtros, que es bastante importante con respecto al mantenimiento del sistema, y obviamente la presión o la cantidad de ruido que generan los motores del sistema de aire acondicionado. Entonces, estas son las características técnicas de las etiquetas con respecto a los aire acondicionados. Obviamente está la marca, el modelo, y esto es lo que tratamos de explicar con estos puntos como para que ustedes tengan un enfoque mucho más claro de cómo se entiende la eficiencia energética y cuál es el consumo de energía del sistema. Aquí con respecto a los refrigeradores, ya lo que es de uso comercial y doméstico, pues obviamente empezamos con el etiquetado URE, ¿cierto? Y de regulación energética. Entonces, obviamente, ya hablando del reglamento como tal, podemos decir que es aplicable a uso de refrigeradores y congeladores hasta de cuánto 1104, o sea 1104 litros, y congeladores domésticos hasta de 850 litros, operados por un motocompresor hermético que se importen o fabriquen para su comercialización en territorio nacional. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Vuelve y juega, que cuánto es el kilovatio hora por mes, que el ahorro relativo expresado en un porcentaje, el consumo de parámetros para evaluar la declaración de la etiqueta URE. Entonces decimos que ahorramos un 45%, que consumimos aproximadamente 18.5 al mes, kilovatio al mes, obviamente qué tipo de marca es, qué capacidad tiene. Este equipo es de menor consumo por la etiqueta. Igualmente la temperatura ideal es trabajar entre 18 y 38 grados centígrados, ¿cierto? Obviamente esto debe ser calculado obviamente para 30 días al mes, y aquí después lo pueden dividir, que es el consumo de energía por mes en vatios. Es igual a 30 por el resultado del ensayo del consumo de energía para 24 horas por día, y ahí pueden hacer el cálculo. Son cálculos sencillos y yo sé que lo pueden hacer fácil. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta, que es el funcionamiento interno de, de un refrigerador, en el cual nosotros tenemos una bomba, ¿cierto? Que carga un refrigerante, el gas como tal, y lo que hace es eh, absorber absorbe el calor, ¿cierto? Baja aquí, lo comprime, va por acá, y aquí hay una válvula de expansión, entonces sale para acá, pasa por acá, vuelve. La válvula de expansión lo que hace es generar por diferencia de presión el gas de por sí, cambia la temperatura, baja la temperatura y va al evaporador dentro de la nevera y vuelve a empezar el ciclo. Entonces yo hice aquí un pequeño resumen como para que lo vieran, ¿cierto? Entonces vuelve acá, entonces viene va a la válvula de expansor, lo comprime, inyecta el frío en la nevera, vuelve acá, vuelve al compresor, genera genera el cambio de presión, vuelve y pasa por acá, y obviamente este cambio de temperatura, este cambio de presión genera que extrae el calor y lo proyecta en cada uno de los sistemas de refrigeración que tiene dentro de la nevera. Este es un esquema general como para que lo lean. Lo dejo acá
un poquito aquí para que lo lean y entiendan el funcionamiento. Venga, a ver, dentro del... Ya, eso es como un pequeño resumen. Obviamente ya empezamos a hablar de los balastros, me toca hablar rápido. De los balastros tipo electromagnético y electrónico para iluminación. Entonces el consumo, obviamente el consumo está determinado en kilovatios hora, determinado en condiciones estables, como la diferencia entre medidas realizadas en entrada y la salida. Obviamente el periodo anual para hacer los cálculos de los balastros es de 2288 horas. Esto es el tiempo en el cual nosotros podemos calcular el batiaje para los balastros. Cada sistema que nosotros estamos mirando acá dentro de la actividad tiene su propia cantidad de horas para establecer cuál es el consumo promedio establecido para cada una de las etiquetas y esas etiquetas asignadas a cada uno de los electrodomésticos que estamos utilizando. Entonces, este es el uso esto está determinado por la caracterización de uso del electrodoméstico en Colombia. ¿Mm? Obviamente debemos de tener el factor de eficiencia del balastro, que está definido por la relación entre el factor del balastro expresado en porcentaje que el fabricante nos da, y la potencia de línea medida con respecto a la potencia activa de entrada de la luminaria. Es decir, el consumo que da el balastro de por sí y lo que la luminaria exige para el consumo en sí. Dentro del informe que generalmente vamos a encontrar con respecto a los balastros, entonces decimos qué tipo de factor de potencia. Entonces, de toda la energía que le damos, él se consume el 88% de la energía. Más o menos se consume 6.8 kilovatios hora al año, ¿cierto? Obviamente debemos de tener en cuenta la tensión nominal o el rango de tensión que utiliza normalmente. Obviamente la potencia de la línea, la cantidad de lámparas o bombillas posibles para alimentar el equipo y la condición de dimerización o posibilidad de conmutación de potencia que algunos traen. Dimerizable es que usted tiene un switch o dependiendo del sistema dentro del balastro y dependiendo del consumo o dependiendo de otros factores, cambia la entrega de potencia a las luces o a las luminarias o a los LEDs o lo que sea, y lo que hace es, como les dijera yo, es como una resistencia. Usted ha visto que ustedes le cambian el valor de la resistencia o giran una perilla y empieza a iluminar bastante la luz, o usted la pone de luces románticas. Ese tipo de cambio de luz se llama dimerizable, como para que lo tengan en cuenta. Igual, ya hablando de motores de potencia, obviamente existen los monofásicos, trifásicos, de corriente alterna, en el cual nosotros ya debemos de tener pues en cuenta lo que es la parte de tierra, aseguramiento de la fase y neutro, o fase y neutro y tierra, tanto para seguridad eléctrica como para el consumo completo de la energía. Entonces, ya con respecto a las variables para declarar en la etiqueta del etiquetado de los motores eléctricos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Obviamente el consumo de energía sería de 194 kilovatios hora, pero por día, ¿sí? La eficiencia energética es del 92%. Y igualmente, ¿qué designación de clase de energía? Obviamente ya decimos que aquí es tipo E, ¿cierto? La potencia nominal de vatios. Y obviamente la tensión nominal, porque como se ha dicho, entonces está 110, 220, 330, 440,
todo lo que estoy diciendo yo son voltios, sea 110 voltios, 200 voltios, 330 voltios o 440 voltios, dependiendo de la configuración de cada una de las fases. Y cuánto es el consumo nominal dentro del sistema o dentro de la casa, porque a veces algunas casas se inundan y tienen que comprar bombas que utilizan este tipo de motores. Obviamente las lavadoras de ropa eléctrica o de uso doméstico, obviamente nosotros ya tenemos que tener en cuenta, ya hablando de las lavadoras, el kilovatio por hora por mes. Y de acuerdo a la operación, una lavadora automática de eje vertical, acuérdense que hay ejes horizontales, ejes verticales, con capacidad volumétrica de un contenedor de ropa menor a 45.30 litros de capacidad, y la lavadora automática de eje vertical con capacidad volumétrica de contener no mayor a 45.3 litros. ¿Qué tipo de lavadora es? De ropa automática, de eje horizontal, de ropa semiautomática o lavadora de ropa manual. Información pues con respecto a las lavadoras, pues obviamente en 14 ciclos, ¿cuánto se consume al mes? O sea, 14 lavados, ¿no? Al mes, entonces equivale a 10 kilovatios hora por mes. El factor de consumo de energía, entonces, son 76 litros kilovatio hora por ciclo. Y el consumo energético dependerá del lugar de instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo. Entonces, la marca, la Vato. Y el modelo es la 451, estos modelos son inventados, pero quiero que vean esto. Entonces, la capacidad de carga, la capacidad volumétrica, el consumo de agua y el tipo de impulsor que utiliza. Y cuánto es con respecto al consumo, es mayor o menor. Y se encuentra acá. Obviamente esto no es para todas, a veces hay por acá, a veces está aquí. Obviamente esta relación depende tanto de la carga volumétrica como la capacidad de carga en peso como en capacidad de carga en litros. Una relación pues bastante cambiante con respecto a la parte de las lavadoras. Y acá vamos a hablar de los calentadores de agua eléctricos. Obviamente hay unos que son de tipo por acumulación, no estamos hablando de la parte cuando son calentadores eléctricos a gas de paso, ¿cierto? Entonces nosotros ya tenemos que empezar a entender que lo que es la eficiencia en el porcentaje, así como el consumo de kilovatios hora mes, y evaluados de acuerdo al ensayo establecido. Entonces les recomiendo que yo por ahí les mostré el link, no se les olvide visitar. Aquí ya está explicado dónde es que estaba. Bueno, creo que no se les olvide ver el módulo 1 de etiquetado de etiquetas energéticas del gobierno. Voy aquí. Entonces, ¿qué más? Pues obviamente la fórmula que maneja todo lo que corresponde a calentadores de agua, pues es la energía total medida consumida en una hora por 45 horas al mes, que es la base de trabajo de los calentadores de agua. Horas al mes teniendo en cuenta que ustedes es para una familia, creo que el estándar es de 3 personas, pero es el estándar que se tiene para cada uno de los calentadores. Estoy asumiendo eso, pero no estoy seguro porque no lo recuerdo muy bien. A la clasificación, entonces, ya con respecto a los calentadores, hay unos calentadores en los cuales es de control de operación primario sobre la temperatura y otros calentadores que son de control de operación sobre el flujo. ¿Qué quiere decir? Unos calentadores que se dedican solamente a calentar agua a 34 grados y empiezan a manejar el flujo. Otros que manejan el flujo y apenas pasa el fluido del agua, calienta, ¿cierto? Y controla la temperatura externa, pero es activado por el flujo. ¿Sí me va a entender, no? Entonces,
Igualmente, ya con respecto a los calentadores, entonces, ¿qué tenemos? Pues el consumo, que es de aproximadamente 135 kilovatios mes, el factor de energía al 80%, ese está bajo, la idea es que por lo menos sea el 85 para arriba, y obviamente la capacidad en 60 litros, cuánto es la potencia, este es un ¿qué? Una potencia nominal de 3000 vatios, es bastante grande, y una tensión nominal de 220 voltios. ¿De qué calentador estamos hablando nosotros? De un calentador eléctrico de almacenamiento, es decir, un depositorio con una resistencia abajo, ¿cierto? Eléctrico, que me consume aproximadamente, a ver, requito dos ceros, aproximadamente 25 amperios de consumo a 220 voltios, o sea que es bifásica. Con una capacidad de 60 litros, bastante grande. Bueno, y ya venimos con la pregunta que decía el compañero, y decíamos que la idea general es lo mismo, obviamente expresada en porcentaje de consumo, cuánto es el equivalente total de energía. Obviamente el consumo mensual está en la energía total consumida por hora ensayo. Está la conversión que hay con respecto a como el valor energético del gas, kilovatios hora por 43 horas al mes. Entonces es como el rango de eficiencia a la hora de convertir. Por eso dicen aquí, la eficiencia para los calentadores de gas es un tipo de acumulador que determina mediante ensayo como la relación entre la energía útil entregada por el artefacto y la energía consumida. Para quien me lo estuvo preguntando, y expresada tanto en porcentaje, tanto en porcentaje como en condiciones nominales de consumo. Entonces, esta es la relación que nosotros tenemos. Obviamente no es que mida el gas, sino es como la conversión de energía para el uso para el uso dentro de los calentadores de gas, como para que lo tengan en cuenta. Obviamente todo esto aplica pues obviamente a las clasificaciones de calentadores a gas tipo acumulación, y aquí están los tipos que hay con respecto a las normas técnicas colombianas, la 5042 de 2002, de enero, marzo 30 del 2002, y obviamente nosotros vamos a comparar las etiquetas acá. Obviamente un calentador de gas tipo acumulador, qué tipo de eficiencia es, cuánto es el consumo de energía al mes, pero ya con pues el consumo, la potencia en consumo pero calorífico, ¿cierto? Y el consumo de mantenimiento en vatios, que es 150 vatios, eso no es nada. Y obviamente me imagino que corresponde al encendido automático, sí, claro. Y el tipo de gas, pues natural. El consumo yo creo que será antes menos, pero bueno, como una guía general de cómo interpretar lo que son la parte de calentadores. Obviamente ya los gasodomésticos para cocción, ¿cierto? Entonces, obviamente debemos de tener en cuenta qué tipo de rendimiento tiene, como el consumo de energía mensual, que los hornos de consumo pues obviamente ya tienen un porcentaje, así como el consumo de energía eh, nominal como tal, ¿cierto? Entonces nosotros también tenemos que tener lo que es en cuenta, o lo que se tiene en cuenta, que es el consumo calorífico. Y obviamente nosotros tenemos en cuenta obviamente la ecuación, que es muy parecida, pero es 30 por 4.66, que es el consumo calórico medio para cada quemador en kilovatios sobre el número de quemadores. ¿Mm? Ya
como para el uso de cocción de alimentos. La etiqueta que lo rige. ¿Cierto? Entonces, obviamente, como para recordarlos, ustedes pueden encontrar eh, como la referencia donde pueden encontrar los rangos. Y aquí podemos encontrar el consumo de energía como tal. Estamos hablando de gasto doméstico, no se lo olvide. Y el consumo de energía, ¿cierto? Es de 173 kilovatios hora mes. Una eficiencia del 59 está bien. Igualmente, cuántas hornillas de quemadores, el consumo calorífico que va a utilizar y el tipo de encendido. Obviamente, eh, el consumo de energía se va a encender por los arcos de voltaje que tienen que haber dentro del encendido, que eso sí comen bastante, aunque no lo parezca. Igualmente, esto no sé cómo les pareció, hablé muy rápido. De todas formas, el video siempre lo subo, creo que les ha servido mucho las explicaciones que le he dado, según los mensajes que me han mandado por interno del WhatsApp. Y me acordó, dentro de las actividades que ingresar nuevamente. Deme un segundo, por favor. Ujú. Hay una cosa que me gustaría que revisaran. Entonces, aquí van a encontrar dentro de las actividades la guía, la actividad 1 con respecto. Este es el resumen que les he dado de cómo manejar la información de etiquetas de energía. La idea es que ustedes participen del foro, realicen el cuestionario y generen un informe. Por favor, les doy una advertencia. No utilicen IA porque lo estoy viendo que están copiando y pegando la información porque la idea es que ustedes se acuerden del trabajo, pero me están escribiendo los reportes o hacen los ensayos en IA y ya estoy empezando a hacer llamado de atención porque la idea es que todo el mundo aprenda y no copie y pegue sobre el tema. Con respecto a los foros, la idea es que ustedes vean el foro, encuentren las preguntas correspondientes al foro, las resuelvan y den su aporte dentro del foro. No es más, no sé, alguna pregunta sobre las actividades pendientes que se han tenido o algunas dudas con respecto a las guías, por favor. Sí, dígame, Mario. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi parte, pues yo he realizado actividad uno y la actividad 2. Ahorita realicé el examen de la actividad 2. Pues Sí. de cierta manera tengo una fortaleza para realizar varias cosas en el, en el, en el, en la guía, ya que pues tengo mucha experiencia en el área eléctrica y en el área de, de mucha maquinaria, Ujú. pero sí me gustaría preguntar, profe, si las actividades como tal, en este caso mías y de los demás compañeros, si van al hilo o no, pues si hace falta para saber qué hace falta y poderla responder. Sí, sí, Veo sí, claro. que hemos respondido de manera actual y pues no quisiera saber pues si tenemos algo pendiente, algo que tenemos cosas ya para esta semana nuevamente, entonces pues me gustaría así saberlo. Sí, sí, sí. Gracias. Lo único que queda pendiente son lo mismo, es muy parecida a la actividad, la actividad de la primera semana. Pues resolver el ¿Cuál, profe? cuestionario. Me han dicho que a veces intentan muchas veces el cuestionario y que tienen inconvenientes. Una vez voy a modificarlo. Me acordaron. A ver. Yo ya lo modifiqué, aquí ya está modificado. Eh, los intentos permitidos para que ustedes puedan aplicar a los exámenes
a lo que es la parte de bolas de evaluación son 4 intentos, o para facilitarle. Las actividades 1 y la 2 siempre las voy a dejar abiertas, cosa que si usted tiene dudas o no las ha presentado, las dejo abiertas para facilidad de todos. Y no tengan inconveniente que hoy, mañana tienen alguna cosa, alguna calamidad o tienen demasiado trabajo, cualquier cosa. Les doy el tiempo para que ustedes puedan subir esa evidencia más adelante. No hay ningún inconveniente por eso. Entonces, no sé qué más dudas tengan. Acepto, muchas gracias por Mario por su aporte. No sé si tengan alguna duda, creo que todos están acá. Yo, de todas formas, yo mando correos a todo el mundo. Yo creo que hoy o mañana envío otro correo como para recordarles que participen de las actividades, de la actividad 1 y actividad 2. Creo que ya los mandé masivas a todos, ¿no? A los correos de inicio y fin de la semana, como para que todo el mundo esté al corriente de las actividades que están pendientes. Y no sé qué más necesiten ustedes, o si necesitan dudas o inquietudes, les recomiendo que me escriban al WhatsApp, obviamente en horas laborales, que a veces que, eh, que en horas laborales, porque a veces recibe mensajes a las 11 de la noche, cosa que pues no contesto, pues por obvias razones. No sé, ¿alguna duda? No, ninguna duda. Bueno, entonces yo los dejo por hoy. Denme un ratico, más adelante les subo los videos del correspondientes al día de hoy, pues como para que no haya ningún inconveniente. Bueno, entonces buenas noches a todos, espero que las pasen bien y nos veremos dentro de 8 días a la misma hora con el mismo link, que me estaban diciendo que el link cambia. No, yo lo dejo igual para que nadie se pierda la clase y lo tenga presente. Muchas gracias a todos y muchas gracias, John, por el chulito. Don Carlos, muchas gracias. Y espero que la pasemos bien. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, teacher. Hasta luego. Que estén bien. Que estén bien. Chao. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.